Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión Municipal. Siguen ocurriendo cosas en el contexto de la pandemia que sufrimos. Nuestra región de Tarapacá sigue entre las más afectadas y, como siempre, las recomendaciones para que pongamos atención y siempre atentos con nuestra respuesta positiva a las instrucciones que nos recomiendan desde el gobierno regional, desde la Municipalidad de Iquique y desde nuestro sentido común también, por supuesto. Justo por aquello, la edición de hoy de Diálogo Abierto va a conversar con dos destacados médicos de la ciudad de Iquique. En primer lugar lo vamos a hacer con la doctora Olga López Muñoz, quien es infectóloga, es epidemióloga y por lo tanto justo la persona que necesitamos para conversar y que nos ponga al tanto de lo que estamos viviendo y las recomendaciones, por supuesto. Bueno, estamos conectados ya, doctora Olga. ¿Cómo está usted? Gusto y gracias por la disposición de conversar con nosotros. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que este ha sido un proceso bastante dinámico y bastante largo en que hemos tenido cambios desde un extremo hasta otro. Si uno ve toda la información que teníamos inicialmente de China, hacía pensar que esto iba a ser un cuadro bastante leve, que estaba siendo manejado en China y que la verdad es que no iba a tener mayores repercusiones fuera de China. Sin embargo, cuando esto llegó a Italia y España, nos dimos cuenta que habían presentaciones que no nos habían comentado los chinos, como es el tema de la inflamación de distintos órganos que llevaba incluso a falla multiorgánica, y también tema de favorecer el que se formen coágulos y con infartos en distintos órganos. Esto se condicionó con que hubieran mayores muertes, y si bien teníamos en el informe estadístico de China que la gente de tercera edad y de comorbilidad eran las que más fallecían, una cosa que comenzamos a ver es que incluso gente joven sin comorbilidad también comenzó a hacer cuadros graves. El caso más extremo de personas con comorbilidad que falleció en nuestro hospital es una mujer de 30 años que tenía enfermedad cardíaca y falleció con 30 años. Nosotros hemos tenido distintas políticas que al principio han sido bastante erráticas y estaban concentradas muy en lo biomédico y quizás de un punto de vista enfocado principalmente a condiciones sanitarias en que se disponía de todo, como eran las estrategias iniciales del Barrio Alto. Una de las cosas que comenzó a pasar en Santiago, obviamente nosotros sabemos que la gente del Barrio Alto que viajó hacia Estados Unidos fueron los que trajeron la enfermedad a Chile. Después hubo permisos iniciales en que las nanas tenían que seguir trabajando, igual que los conserjes y jardineros, en estos condominios del Barrio Alto, y después llevaban la enfermedad a lugares de hacinamiento. Y es lo que pasa, por ejemplo, con Puente Alto, con distintos sectores que tienen mucha vulnerabilidad social. Y se planteó la estrategia de poder hacer cuarentenas restrictivas sin hacer el diagnóstico de la situación económica que estaba en estos nuevos lugares. Entonces, si tenemos un lugar donde hay hacinamiento, en que hay condiciones básicas de pobreza, en que con todas las medidas que está ofreciendo el gobierno no se alcanza a superar la línea de la pobreza, obviamente que ese segmento va a seguir moviéndose, que es lo que se ha visto y también se ha visto en la zona norte, que tenemos el semáforo en rojo en cuanto a la movilidad. Mientras no haya vacuna, vamos a tener una gran porción de gente susceptible, que significa que gente que no ha hecho la enfermedad y que puede hacer nuevas olas de la enfermedad. Es como, por ejemplo, lo que nos está pasando con Antofagasta y Mejillones, que estuvieron con cuarentena, que bajaron los casos, se levantó la cuarentena, la gente salió como loca a las calles y lo que tenemos ahora es un recrudecimiento.
hay que recordar que uno de los principales problemas que tenemos, por ejemplo, en Calama y que se podría extrapolar también en esta región, es el tema de la minería, que incluso hay charter que siguen viniendo desde la zona central a trabajar a la minería regional. Y también se está dando ya en el cementerio de Calama que hay un colapso del cementerio y que incluso se estaba planteando que los cuerpos pudieran traspasados a otros cementerios o incluso a fosas comunes. Y esa noticia que salió en el Sotero del Río, si no me equivoco, de que habían containers con climatización para preservar los cuerpos, es algo que está instalado en distintos hospitales de Chile, no es una realidad ajena. Nosotros en este rato estamos hablando que la prevalencia de la enfermedad es de un 2, de un 3%, significa que un 97% de la población todavía no se enferma. Mientras no tengamos vacunas, nos va a ir pasando esto. Vamos a ir levantando las cuarentenas y la gente va a salir a la calle y van a haber nuevos contagios y vamos a volver a esa cuarentena. Acá un tema fundamental para que las estrategias de aislamiento funcionen es promover el apoyo social a las personas, porque si las personas no tienen para alimentarse, van a seguir saliendo a la calle. Otro tema menor es la gente que no toma conciencia de los aislamientos, que hace fiestas que son ilegales, que hay incluso venta de drogas, de alcohol, en que han habido incluso personas que han estado hasta 16 veces detenidas por el tema de incumplimiento del toque de queda o de cuarentena. Entonces acá tenemos una serie de cosas que son multifactoriales. Y también otro factor súper importante, y ya lo lanzó esta semana el Ministerio de Salud, es la plataforma de salud mental, en que hay que considerar que tenemos dos grandes focos. Por una parte, es súper fuerte para las personas llevar tanto tiempo encerrado. Por ejemplo, yo tengo una enfermedad crónica y por eso es que hoy día no puedo ir al estudio. Yo llevo ya 2 meses sin salir de mi departamento y mi única compañía son los gatos. Hay otras personas que están en una habitación en que viven 4 o 6 personas y que incluso tenemos también los factores como aumento de la violencia intrafamiliar y de género por el mismo tema de estar más expuestas las víctimas a sus agresores. Entonces, este es un tema que abarca mucho más que el tema salud. Y eso yo creo que es una de las grandes debilidades que nosotros hemos tenido. Yo reconozco que soy súper biomédica. Llevo en total como 18 años trabajando en VIH y en eso me he ido dando cuenta que si yo no veo la totalidad del paciente, no voy a lograr tener éxito en lo que pase con él. Entonces, esto también se aplica para todas las otras áreas. Nosotros nos vemos un órgano, nos vemos pulmones de COVID, tenemos que enfrentar a una persona que tiene vulnerabilidades sociales, que tiene vulnerabilidades psicológicas, que tiene exposición a violencia de género y que tenemos que darle la protección efectiva frente a todas estas cosas para que ellos estén en condiciones de poder cumplir penas. También pasa mucho en el lado de las tomas, que hay gente que tiene indicación de cuarentena, se les da los cupos, pero ellos tienen miedo de irse y que cuando ellos vuelvan, las pocas cosas que tienen estén robadas. Entonces, falta que nos juntemos de distintas áreas y cada uno aportar desde su experiencia cuáles son las mejores medidas para poder hacer una intervención efectiva. Si nos quedamos solamente con el tema salud, estamos perdidos. Y recordar que también hay partes del mundo como por ejemplo estamos en China, en Corea, que había sido uno de los lugares más exitosos para controlar la enfermedad, o incluso Alemania, en que hay rebrote de la enfermedad. Por lo tanto, lo que más probable es que nos pueda pasar mientras no haya vacuna, cuarentena, relajamiento, cuarentena, relajamiento. En ese contexto ya hay 10 ensayos en
para vacuna. La fase 1 se refiere a todas las determinaciones in vitro de si funciona o no a nivel celular. Después, en la fase 2 se van jugando con las dosis que pudieran ser efectivas y en la fase 3 se va viendo eh, qué tan practicable es lo que se vio en laboratorio respecto al mundo real. Y en ese contexto tenemos estos 10 estudios. Hay, por ejemplo, uno en la Universidad de Oxford que están estudiando tanto personal de salud como población general en Brasil. Y tenemos este estudio de China que está buscando reclutar 3.000 voluntarios en Chile. ¿Por qué ellos no pueden hacer el estudio en China? Porque han bajado tanto la cantidad de casos, no tienen la cantidad de personas suficientes como para demostrar que sirve o no sirve esta vacuna. ¿Y cuál es el planteamiento del gobierno en este momento? Es que si nosotros trabajamos en conjunto con ellos, podríamos priorizar dosis para nosotros. Si nosotros entramos en una estrategia en que no nos priorizan, toda la fabricación tiene que pensar que tiene que ser a escala mundial. Por lo tanto, cada fabricante va a primero incorporar los stocks para su país, después va a estar Europa, Estados Unidos, Canadá puede ser, China, y después viene el resto del mundo. Entonces, desde el momento que haya una vacuna efectiva hasta que pueda llegar a países tercermundistas, puede pasar incluso que lleguemos perfectamente al 2021. Y en ese contexto tenemos que comenzar a considerar todas las cosas que nos van a pasar. Doctora. Grandes, ¿sí? Doctora López. Bueno, mire, la verdad es que con todo lo que usted nos señala, y que es muy bueno que se plantee así, porque revela la dramática situación que estamos viviendo y de que esto no puede entregarse hoy día fechas bastante certeras con respecto a cuándo va a ser el minuto en que se va a recuperar cierta normalidad. Me preocupa también que durante el inicio de esta pandemia, prácticamente en todo el mundo se le haya restado la gravedad que finalmente tuvo. Y tercero, la pregunta que quiero hacerle es que usted dice que es muy importante, dado que esto es multifactorial y las consecuencias también van en todas múltiples direcciones, y usted señala que es importante que se comiencen a realizar mesas de multiespecialidades para atender bien el problema. La pregunta es, ¿esto que usted señala como un elemento importante de la mesa multidimensional no se está realizando actualmente, cree usted, a nivel nacional y regional? A ver, había mesas sociales a nivel regional y a nivel nacional. En el caso de la región, el presidente del CORE nos invitó a distintas personas que estábamos desde lo biológico y desde lo social, y tuvimos una primera reunión la semana pasada y la segunda reunión fue este día lunes en la tarde. Y la idea es generar comisiones que incluso están metidas en las universidades en que se pueda dar también pertinencia territorial, porque yo soy súper sincera, yo soy santiaguina y igual llevo hartos años acá, pero hay muchos sectores que yo no conozco. Y yo soy una de las pocas doctoras que trabaja 44 horas en el hospital. Entonces, hay muchas cosas que yo me puedo imaginar, pero que las personas que están en el territorio me pueden aterrizar a lo que realmente está pasando. Y eso es lo que está buscando el señor Berríos, tratando de que podamos darle una mirada distinta a lo que hay que hacer acá en la región. Porque claramente, si uno ve, por ejemplo, las informaciones que están en la televisión, en cuanto a la movilidad de la región, estamos en rojo. Somos una de las regiones que, a pesar de la cuarentena, sigue manteniendo la mayor movilidad. Por ejemplo, ayer estaba saliendo que muchas empresas cambiaron sus rubros hacia áreas esenciales sin estar cumpliendo eso.
Desconozco si eso se está dando acá en la región, pero estas mismas situaciones permiten que los trabajadores se muevan, que sean vulnerables en su protección en salud y que puedan estar exponiéndose ellos y a sus familias a nuevos brotes. Entonces, es importante que veamos una imagen bastante completa, el fortalecimiento también de las empresas, de las fuentes de empleo y poder ver de qué forma podemos equilibrar los distintos intereses. Yo entiendo que muchas de las cosas que presionaban y que fueron atrasando la instalación de la cuarentena, desde mi percepción personal, y hablo solamente como Olga López, fue el tema de proteger la economía de la región. Y para que esto nosotros podamos salir adelante, hay que hacer una serie de políticas públicas apoyando esta actividad económica, pero tratando de confinar un poco a la gente. Y que cuando estas medidas se levanten, tratar de concientizar a la gente que durante un periodo y mientras no tengamos vacunación masiva, no vamos a poder volver a la vida de antes, porque si no, vamos a levantar cuarentena y rápidamente vamos a volver lo de antes. Y este tipo de conductas de falta de conciencia se da a todo nivel. De hecho, por ejemplo, ayer salió en las noticias lo de Evan Djokovic, en que él organizó un campeonato con 4 o 5 tenistas más y sus equipos, sus esposas terminaron todos contagiados de COVID. Y de hecho uno de ellos jugó estando sintomático. Hicieron fiesta y al final, por hacer este torneo, creo que al menos habían 50 o 100 personas que están en trazabilidad. Entonces, en la medida que nosotros conciencia el riesgo, a muchos les va a dar un cuadro leve, pero si es alguno de ellos que tiene un cuadro leve, tiene contacto con una persona que tiene factores de riesgo para hacer el cuadro grave, se puede generar una conexión a ventilación mecánica o incluso un fallecimiento. De hecho, yo conozco un caso de una familia en que todos se contagiaron, que había un trabajador joven que no respetó cuarentena, que estuvo celebrando, contagió al patrón de la botillería y finalmente este falleció. Doctora, Entonces, sí, doctora López, sí, por supuesto hay que poner atención a todas las condiciones de riesgo y apartarse de ellas, como usted lo señala, tanto en el caso que se conoció a nivel mundial del tenista este famoso que organizó un torneo y también de las conductas que tenemos en nuestros espacios laborales o familiares. Le puse mucha atención a que después de mucho tiempo y de mucho reclamo que hacía la ciudadanía para que pusieran atención a lo que estaba ocurriendo con los trabajadores mineros, la movilidad de estos particularmente, ¿no? Estos que los trabajadores mineros de día se movilizan por todo el país y usan medios de transporte y con eso se van poniendo en contacto con mucha gente. Bueno, finalmente eso se atendió y al menos en el caso de Codelco hay una suspensión de obras, pero de todos los nuevos proyectos, y lo que se hace bueno, actualmente es trabajar solo, al menos en Antofagasta, solo con la gente que reside en Calama. También acá en Iquique me parece que una de las empresas mineras Cerro Colorado ha detenido y ha estrechado su actividad económica al mínimo. No se sabe mucho de las otras dos grandes mineras de la región. Pero, si bien es cierto, hay un convencimiento de que ahí hay un importante foco muy particular de la zona norte del país, de nuestro país, porque es nuestro país minero. También hay un foco importante que muchos han reclamado que no se le presta suficiente atención, como es el hecho de que nuestra región y particularmente su capital Iquique es uno de los centros de mayor hacinamiento familiar que hay en Chile. Y yo no he escuchado todavía de que se esté elaborando un plan, una política pública de carácter regional que permita atender ese importante foco. Y usted como especialista, por supuesto que sabe mucho más que todos los que estamos escuchando en este minuto del programa, sabe la gravedad del asunto. ¿Qué puede decirnos al respecto? sí, por supuesto. De hecho, eso se lo planteamos al presidente del Consejo Regional, al CORE, porque tanto Iquique como Alto Hospicio tienen situaciones de vulnerabilidad socioeconómica bastante altas.
y en la medida que nosotros no ataquemos eso, vamos a tener, de un caso índice, podemos tener 10 personas contagiadas fácilmente. Ya. Y Doctora, alguno de sí, ellos va a necesitar sí, hospitalización y va a colapsar el sistema. sí. Y en este rato también hay que recordar que no existe ningún tratamiento específico y lo Mm, que se publicó respecto a la dexametasona es un tratamiento para los pacientes que están graves, no es algo que sirva para todas las personas. bien. Doctora López, nos quedan apretados 5 minutos de esta importante Mm, conversación que tenemos con usted como para ir cerrando. A mí me preocupa, la verdad, y le agradezco muchísimo la sinceridad con la cual usted ha planteado el problema existente, no solo a nivel general, sino también las características nuestras acá en Iquique. Me queda es muy preocupante para mí de que usted alude a que definitivamente hoy no está cerrado el ciclo de la vacuna específica para COVID-19. Y lo más probable es que pasen algunos meses para que se tenga esto y luego la fabricación para que llegue a los afectados. Entonces, eso me deja pensando en que más que nunca ahora hay que prepararse no para días, sino que para meses de una vida bastante exacto. austera, rigurosa en cuanto al cuidado. Me gustaría que pudiera usted Sí. señalar lo que yo acabo de plantearle. Bueno, eso es realmente cierto. Hay que pensar que mientras no tengamos una cantidad de contagiados importante, vamos a seguir teniendo muchos susceptibles. Estamos pensando que no más allá del 5% de la población ha tenido coronavirus y con ese 5% de personas que están comprometidas estamos teniendo este nivel de colapso. Por lo tanto, en la medida que la gente salga de sus confinamientos, vamos a tener mucha gente que se puede seguir contagiando. Uf, tremendo. Y en este momento, la única alternativa para cortar los contagios son las vacunas, que las vacunas todavía están en fase experimental. Y hay que pensar que, por ejemplo, si la vacuna china que nos prometieron tener también dosis prioritarias, son en China más de 1.200 millones de personas. Entonces, obviamente ellos van a cubrir primero sus dosis que necesitan como país antes de estar cubriendo otros territorios. Doctora, y para finalizar, otro comentario sobre lo que usted acaba de decir, que haya solamente un 5% de gente que haya sido contagiada y que quede un ancho margen de gente susceptible, nos pone en una situación dramática porque en la actualidad estamos prácticamente al tope con las instalaciones de unidades críticas y de ventiladores mecánicos, por ejemplo. Entonces, lo único que queda, insisto, es acelerar y hacer cada vez más riguroso el confinamiento que podamos sostener en nuestra región. No sé si usted comparte Exactamente, eso. esa es la única alternativa que tenemos en este rato. Bien, bueno, ha sido la conversación, le agradezco muchísimo, Olga, que haya tenido la disposición de conversar con nosotros, pero es oportuno, es importante que este medio de comunicación que llega a tantas familias de iquiqueños e iquiqueñas pueda escuchar de una especialista precisamente los comentarios y las recomendaciones con respecto a la pandemia que estamos sufriendo. Esto no es juego, es realmente algo dramático y que no se va a terminar de inmediato. Es decir, hay que sostener el rigor en este autocuidado que dicen nuestras autoridades para que finalmente podamos contener la expansión de este flagelo. Muchas gracias, doctora, de verdad. Nada, para eso estamos. Que esté bien. Igual. Bueno, gracias. Nos despedimos de la doctora Olga López Muñoz, infectóloga, epidemióloga, preocupada, no solamente desde el punto de vista de su profesión, sino que también desde el punto de vista de una ciudadana más de la ciudad, una ciudadana más de Iquique, de la región. Y nos llama la atención. No hay que despreocuparse. No hay vacuna todavía. Hay un ancho tremendo de gente que puede ser susceptible de contagio. Nuestras capacidades tecnológicas en salud son limitadas y en recursos humanos también. Están al tope tanto los profesionales técnicos y auxiliares de la salud como los recursos tecnológicos disponibles.
y ese ancho margen de personas que pudieran ser contagiadas puede terminar superando ya absolutamente estas instalaciones. Queda más que claro el panorama con todo lo que nos ha dicho la doctora López Muñoz. Y bueno, concluimos esta conversación con ella. Vayamos ahora a una pausa en Diálogo Abierto en RTC Televisión para luego continuar conversando con otro interesante invitado. Y bien, volvemos de la pausa a la conversación en Diálogo Abierto, RTC Televisión Municipal. Ahora vamos a conversar con el doctor José Mayorga. Él se desempeña en el CEFAM Sur y ha tenido un trabajo encomiable. Por supuesto, todos los profesionales de la salud lo han tenido que hacer en estos dramáticos días que estamos viviendo hace ya largos meses. Entonces, pero en la conversación con José vamos a relevar el interés por temas relativos a derechos humanos, porque él se desempeña y forma parte de la directiva del capítulo regional del Colegio Médico. Muy importante tarea que hacen los médicos ahí, por supuesto, más allá del ejercicio de su profesión, pero además porque en este instante el Colegio Médico a nivel nacional está desarrollando una campaña para poner atención sobre la importancia de que no lleguemos a un punto de colapso del sistema de salud.
Y eso lo refrendamos con la conversación que hicimos anteriormente con la doctora Olga López, la doctora infectóloga que la antecedió en esta conversación, llamando la atención precisamente a aquello. Vayamos entonces a conversar con el doctor José Mayorga. Estimado doctor, lo veo, estamos conectados ya. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bien, Bien, ¿y bien. tú? Bien, bien. Acá, bueno, ambos nos van a ver aquí en las pantallas de RTC, nos van a ver sin máscara. Pero hacemos la aclaración que tanto tú como yo estamos solos en el estudio, por lo tanto nos hemos tomado Estamos esta libertad. completamente solos, sí. Yo igual doy fe de que no hay nadie más cerca, por lo Sí, tanto no hay personas que podemos de alguna forma exponerla a un eventual contagio ni nada por el estilo, así que tranquilidad con eso por lo menos. efectivamente, porque nosotros precisamente estamos llamando la atención para extremar nuestros cuidados. Y eso tiene que ser así, por lo tanto hacemos esa aclaración que no es anecdótica, ¿no? Sino que la decimos bien en serio de que precisamente estamos así porque estamos solos en el estudio yo y en su oficina el doctor Mayorga. Doctor, lo que había conversado previamente con usted, eh, ¿cómo se lo ha visto? ¿Cómo se ha visto el capítulo regional del Colegio Médico dentro de esta vorágine de acontecimientos que sucede en el mundo y obviamente en nuestra ciudad? Que los tiene a todos los profesionales y trabajadores de la salud en la primera línea de contención de esta pandemia. ¿Qué nos puede decir con respecto a lo que hay de trabajo suyo en cuanto a los derechos humanos precisamente? Mira, el tema de derechos humanos cambió súbitamente, ¿cierto?, después de pasar con respecto a lo que era el estallido social, ¿cierto?, Claro. que era otro tipo de situación que veíamos y que estábamos claramente trabajando como grupo. Sí, Y ahora estamos también trabajando en otra área, ¿cierto?, que tiene que ver con las personas que están contagiadas y que son reclusos, ¿ya? Y específicamente también algunos pueblos originarios que han sido vulnerados, ¿cierto?, tanto en sus derechos y tanto en sus diagnósticos, con respecto a algunos tipos de formas de proceder, sobre todo en las zonas rurales de nuestra región. Así que hemos tenido contacto con distintos médicos de distintas localidades que a lo mejor tienen más experiencia en este sentido, como la Araucanía, en que nos han solicitado, ¿cierto?, poder entregar como un catastro específicamente con respecto a cómo se ha visto el tema de derechos humanos, eventualmente, ¿cierto?, con la contingencia COVID en pueblos, sobre todo aymara, ya, y rurales. Y también en el tema que, si bien no es un tema que a lo mejor se ha visto tanto como en el área mediática, ¿cierto?, social, sino que más bien como en forma más interna, que tiene que ver con los traslados, ¿cierto?, de algunos reclusos de Colina, de Santiago específicamente, a nuestra ciudad, que muchos han llegado a Alto Hospicio, Pozo Almonte, y que eventualmente hay un contagio ahí importante de un número significativo que ahora empezamos a trabajar, porque quizás una de las cosas que más nos pilló como desprevenidos, por decirlo de alguna forma, fue el tema de establecer redes con respecto a esto. Si bien tenemos muchos contactos y mucha gente que colabora en este sentido, el tema, sobre todo COVID, no depende exclusivamente de los médicos, sino que también depende mucho de lo que se haga a nivel central con respecto a algunas estrategias, ¿cierto?, y algunas formas de proceder que lamentablemente no, hasta el día de hoy, ya casi después de 3 meses, ¿cierto?, de que se desencadenó todo esto, lamentablemente no se ha podido conseguir un orden con respecto a este específicamente, que es el traslado de algunas personas, ¿cierto?, desde afuera que vienen contagiadas, y obviamente también con respecto allá al net apuro, que son los contagios que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Somos potencialmente vectores y sobre todo las personas que trabajamos en salud, con respecto a contagiar a nuestros familiares, a nuestros mismos compañeros de trabajo, a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Entonces, hay dos grandes áreas, uno con respecto a los derechos humanos propiamente tal y otro con respecto a la labor médica o de los equipos médicos específicamente. perfecto, doctor.
Yo quiero precisar acá que cuando hablamos de derechos humanos, precisamente, como lo plantea el doctor Mayorga, estamos hablando de vulneración de derechos y el interlocutor ahí inmediato es el Estado. Ahí se habla de derechos humanos precisamente. Doctor, y a propósito de lo que usted dice, que hoy día están centrados principalmente en lo que pasa en lo que sucede con los pueblos originarios, básicamente pueblos aymaras y quechuas en nuestra región, y también con los que están internos en recintos penitenciarios. Ustedes también pusieron seguramente atención a lo que sucedió cuando hubo ese traslado de inmigrantes bolivianos que estuvieron largos días acá en la ciudad de Iquique, ¿no? ¿Qué pasó ahí, desde el punto de vista de usted? O sea, a ver, a mí me tienen a veces, muchas veces, como catalogado como de un poco conflictivo con respecto a algunas situaciones que en realidad pienso que las cosas si se hacen mal desde el inicio. Es que son temas sensibles, doctor. Sí, lamentablemente se van a permanecer, ¿cierto? Y establecer como algo dentro de la normalidad, ya, y de hecho después llegaron otras personas y al final creo que si no se establecen como lineamientos iniciales, ¿cierto? Que sean ordenados y que sean para todos lo mismo, lamentablemente se cae en este caos que finalmente nosotros como equipos de salud lo único que tenemos que hacer es, quizás la forma de decirlo no es la correcta, pero es como apañar, ¿cierto? Y tratar de entregarles las mejores condiciones a esa gente que lamentablemente no tiene la culpa. Por lo menos creemos que no fue la forma idónea, ya, y voy a hablar muy en lo personal, de cómo se realizó el traslado. Ese traslado provocó mucho contagio, incluso hasta en personal de salud, colegas que lamentablemente tuvieron que ir a ver a eso, no lamentablemente en el sentido de que no quisiéramos prestar apoyo, sino que a lo mejor con las condiciones no óptimas, ¿cierto?, para poder realizarlo. Más que todo, volver un poquito a destacar y agradecer a todos los equipos de salud. Yo creo que todos han hecho un gran esfuerzo, y no solamente la labor médica, sino que también a las labores de los equipos profesionales en salud, ya kinesiólogos, psicólogos, dentistas, y sobre todo las especialidades médicas también, que muchos se han amoldado, por decirlo de alguna forma, para combatir la contingencia. O sea, algunos, los servicios, por ejemplo, de pediatría, se establecieron como un modelo COVID ahora en el hospital. Entonces cada uno está dando su mayor esfuerzo, ¿ya? Y disculpen, a lo mejor no mencioné a todos los equipos de salud y todas las carreras que trabajan en torno a esto, pero todos han hecho un esfuerzo de verdad maravilloso, y la verdad que da mucho gusto cuando uno ve como dentro de todo lo malo y lo catastrófico que está sucediendo, ve que todavía hay gente que trabaja por vocación y con ganas de solucionar esto, porque cuando uno pone a veces trabas, ¿cierto? O algún obstáculo, no es porque quiera poner algunos, no sé, obstrucción a la forma de proceder, ¿cierto? A algunos lineamientos que se establecen, sino que es ordenar esta cosa, porque en realidad a mí me llamaba la atención que después de haber pasado 2 meses y medio, por ejemplo, que recién hubiese una reunión con los médicos de las instituciones que deberían entregarnos órdenes, ¿cierto? O algunas reglas o algunas normas con respecto a la forma de proceder. Entonces, finalmente, los equipos de salud son los que han alzado las banderas, ¿cierto? Han ordenado por cuenta propia, se han organizado y han trabajado bastante bien. Ya, si bien acá en la región no es muy bueno el panorama con respecto a otras regiones, yo creo que gran esfuerzo se debe a los equipos de salud. Entonces, más que todo, destacar a los médicos, a los profesionales de salud de la atención primaria en salud, del hospital, de los servicios particulares, específicamente las clínicas, también han hecho una labor bien comprometida con respecto a eso. Así que solamente felicitarlos con respecto a todo lo que está sucediendo. Sí, doctor, y efectivamente la ciudadanía reconoce tremendamente todo lo que ha hecho el conjunto de los trabajadores de la salud, como bien lo ha reseñado usted, ¿no? Porque aquí prácticamente se ha tenido que aprender y reorganizar todo un sistema que no estaba preparado para nada, para esta pandemia que nos aflige. Doctor, por otro lado quisiera preguntarle, porque la gente se preocupa, se pregunta. Nos dicen que el problema sigue, que no se sabe cuándo se van a tener alguna certeza de que esto va a tender a normalizarse. Todo indica, según lo que informan las autoridades, de que esto
no está para nada controlado. Y recientemente vi una campaña que el Colegio Médico ha implementado que apunta a que se ponga mucha atención a evitar el colapso del sistema de salud. ¿Usted nos puede reseñar a dónde apunta esa campaña? Que comparto, por supuesto. Sí, yo creo que esa campaña es la campaña que hemos hecho desde el inicio, ya que tiene que ver con un eslogan que es del quédate en tu casa, ¿cierto? No verlo como una frase cliché en que cada uno, ¿cierto?, la sube en su historia o en sus publicaciones con tal de estar como a la moda, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con un tema de conciencia. De verdad los equipos están colapsados, de verdad los profesionales de salud están agotadísimos. Yo estoy cansado en realidad y mis compañeros también, porque la labor no solamente es dentro de nuestros lugares de trabajo, sino que en nuestros domicilios, nuestros descansos, nuestros días de rearmarnos de energía, seguimos trabajando ya y con un tema no solamente clínico, que es a lo mejor lo que la gente piensa que nosotros tenemos una labor solamente clínica, que es hacer los diagnósticos, seguirlos, entregarle un reposo, derivarlo en caso de hospitalización, hospitalizarlo, sino que también es un tema administrativo, porque tenemos que notificar, tenemos que subir un sistema, ¿cierto?, de registros para que sepamos realmente lo que está pasando en la ciudad. Entonces, de verdad, y en lo personal, yo a veces me siento como bien decepcionado y triste con la gente que en realidad no toma conciencia de esto. Muchas veces cedemos ante distintas situaciones que pensamos que no nos va a afectar directamente hasta el día, ¿cierto?, en que vemos que un familiar directo ya está hospitalizado, está grave o incluso lo peor, ¿cierto?, que está fallecido. Entonces, yo creo que hay que tomar conciencia. Ya llevamos 3 meses duros, cansados, ¿cierto? Estamos de verdad agotados, algunos dormimos poco y la verdad es que esto que ya se viene diciendo hace 3 meses atrás, lamentablemente que tengamos que insistir con nuevas campañas, es decir, que la gente en realidad no ha entendido mucho lo que está pasando y ojalá que no tengan que pasar por un caso específico de algún familiar o de un ser querido para poder, ¿cierto?, recién tomar conciencia. De verdad que esto es duro, de verdad que yo he visto gente morir, he visto gente joven, ¿cierto?, estar complicada, he visto gente que nunca pensó que iba a pasar por esto, gente que ha perdido sus trabajos, gente que ha perdido familiares. Entonces, por favor, la idea es tomar conciencia, la idea es ponerse un poquito en el lugar del otro también, ¿cierto?, y ver lo que está pasando. También en los equipos de salud están agotados, lamentablemente no hay recambios tampoco, ¿ya? Y la idea es que nos puedan facilitar, por eso el eslogan quédate en tu casa o cumple las cuarentenas, ¿cierto?, en forma estricta. La cuarentena es estar en tu casa, que no entre, que no salga nadie. No me sirve una cuarentena. Se rompe la cuarentena cuando yo salgo, ¿cierto?, a comprar al supermercado o al terminal agropecuario. Se rompe esa cuarentena. Lamentablemente cedemos fácilmente ante eventos sociales que a lo mejor pueden esperar. Yo a mis papás no los veo hace 3 meses y medio, perdí cumpleaños, perdí fiestas y perdí un montón de cosas, pero lo que me interesa a mí es protegerlos, prefiero protegerlos, ¿cierto? En ese sentido yo los amo porque los cuido y no voy a verlos porque en algún momento iré a estar con ellos, pero la idea es que la gente entienda eso y que lamentablemente a veces cuando cedemos y de alguna forma nos ablandamos con el hecho de que tenemos que ir a alguna actividad para estar presentes, podemos buscar otras formas de hacerlo, podemos buscar las videollamadas, podemos estar presentes a través de un celular ahora. Entonces, más que todo, la idea es ponerse un poquito la mano en el corazón, pensar en los equipos de salud, pensar en tus compañeros, ¿cierto?, de trabajo, pensar en las personas, los vecinos, y todos de alguna forma con este esfuerzo, de verdad que podemos seguir adelante. Ahora yo estaba viendo las fichas, las estadísticas por lo menos, hoy día tenemos 63 casos en Iquique, si mal no me equivoco, que son mucho menos de lo que teníamos la semana anterior, ¿cierto? Pero eso no significa que tengamos que relajarnos. En la segunda región, en la región de Arica y Parinacota, se relajaron y empezaron nuevamente los rebrotes. Hoy día ya estamos hablando de los rebrotes, claro, porque la gente piensa que todo esto está pasando, pero recuerden que ahora vienen las campañas también de invierno, que son las enfermedades respiratorias que tenemos todos los años, viene la influenza, viene el sincicial, vienen los adenovirus, y esto todavía no termina, así que por favor les estoy
de verdad, y les pido en realidad, y les ruego que por casa, si pueden hacerlo, de alguna forma los equipos de salud están haciendo todo su esfuerzo en poder organizar esto. Cuesta un montón porque hay casos de todo tipo, de gente extranjera, de gente que no está inscrita, de gente de abuelitos, de gente que no tienen contrato, y todos los días hay casos y casos, ¿cierto?, que estamos viendo y absorbiendo, sobre todo en la atención primaria, porque al final como que se nos entregó una misión que en realidad es un poco como nueva a la que teníamos antes, pero nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo, pero tratamos también de ordenar esto. Bueno, le agradecemos al Colegio Médico todo el trabajo que ha realizado, y no solamente a los médicos, como bien lo señala usted, sino que a todo el personal, a todos los trabajadores de salud que se han visto sometidos a una exigencia mayor como nunca había existido quizás. Y qué bueno que usted señale de que lo que vamos avanzando a propósito de las cifras que se entregaron recién, de que al menos esta semana se ha bajado de los 100 casos que era la tónica hasta la semana pasada, hay que entenderlo como una mejoría transitoria y precaria, porque como usted bien señala, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, países y ciudades que habían visto que estaban controlando, en realidad han visto el surgimiento de rebrotes. Entonces yo le quería decir, para plantear esa experiencia con la campaña de ustedes, del sistema de salud, de que esto que estamos viendo, camino a una normalización, es algo lento y provisorio, y que va a ser muy importante lo que hagamos cada uno de nosotros, porque la solución definitiva, desde el punto de vista de salud, es contar con una vacuna, y esa vacuna se requieren todavía meses para que la tengamos. Entonces, me gustaría, doctor Mayorga, insistir en que, de acuerdo a las cifras favorables que se están obteniendo en esta semana, la gente entienda, rubricar, que la gente entienda que esto es gradual y precario, no es una cosa que se produce de un momento a otro. Me gustaría que eso fuera al final lo que usted pudiera rubricar con su conversación dirigida a nuestros telespectadores hoy día, doctor Mayorga. Sí, por supuesto. Mira, el eslogan del Colegio Médico, por lo menos el video, es cuídanos para cuidarte. Ya eso significa que, lo que ya hablaba un poquito al inicio, que cumplan lo que se menciona, y ojo, siempre con redes que sean formales, ¿ya? Hay mucha información de redes que a lo mejor no son las adecuadas o carecen de los conocimientos, ¿cierto?, que son los importantes como para poder educar. ¿Ya? El Colegio Médico, el Ministerio, ¿cierto?, el gobierno en sí son seres o entidades, ¿cierto?, que son formales. Por lo tanto, sepan bien a quién van a escuchar para poder, ¿cierto?, establecer quizás una forma de normalizar o de entrar, ¿cierto?, a lo que anteriormente podían estar haciendo dentro de sus labores de la vida diaria. Esto no va a volver a la normalidad fácilmente, esto tiene para meses, ya por lo menos destinamos 1 o 2 meses más en que vamos a tener contagios, ya lo más probable hasta fines de agosto, pero recién después la normalidad no va a ser establecida así tan rápidamente. Por lo tanto, de verdad, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden, que ustedes puedan acudir, ¿cierto?, en urgencia cuando realmente lo necesitan. Ya ahí nosotros también tratamos de educar un poco, porque muchas veces un paciente contagio positivo, los familiares colapsan muchas veces los servicios de urgencia pensando en que tienen que hacerse el examen, por ejemplo, y si cumplen la cuarentena no es necesario que se hagan el examen. Uno asume de alguna forma que ya están contagiados y se pueden cumplir la cuarentena, ¿cierto?, en una forma en que nosotros educamos. Ya es mejor que se queden en la casa, ya, y de ahí de alguna forma, ¿cierto?, después si tiene alguna sintomatología que amerite alguna evaluación médica, ahí sí pueden salir y ahí se les puede tomar el examen, pero no es necesario estar. Muchas veces a mí me da pena cuando llega al servicio de urgencia personas que ni siquiera tienen síntomas o ni siquiera tienen
o toman como para la broma esto, que cuando le están haciendo, no sé, por la PCR, por ejemplo, se toman fotos, se toman selfies, hacen videos, como si esto fuera chiste. Entonces, yo creo que hay que concientizar en eso. Esto no tiene, tiene para rato, o sea, esto no se va a acabar luego. Por lo tanto, es importante que ustedes establezcan desde ahora, eduquen a sus familiares, eduquen a sus seres queridos, que la cuarentena sigue, que si esto se acaba de alguna forma no significa que nosotros no podemos volver a tener rebrotes, ¿cierto? Y que esto de alguna forma empiece a subir, porque significa que nos vamos a relajar, es lo que yo les comentaba un poquito, ¿cierto? Y esto significa que hay que seguir con todas las medidas, los lavados de manos, el uso de, ¿cierto?, de mascarilla, todo eso sigue igual. Y obviamente si ustedes pueden hacer un trámite online o independiente, ¿cierto?, que se siente. Muchas veces eso es lo que escucho, ¿no? Es que estoy aburrido, entonces que necesitaba salir un rato. Te aseguro que va a ser más fácil quedarse en su casa sano que estar haciendo, ¿cierto?, vida social enfermo. Por lo tanto, yo les pido que si se baja la medida, ¿cierto?, de la cuarentena, que ustedes traten de cumplirla, ¿cierto?, en lo mayor estricto posible y no colapsar ni servicios que no tienen la necesidad o insumos o en búsqueda de insumos, alimentos o lo que sea. Así que ese es como lo más importante, que vean que esto efectivamente no tiene, todavía no tiene una cura, lamentablemente. La vacuna de la influenza no se demoró tanto en llegar. Ya si no llega una vacuna, es menos probable que llegue un tratamiento, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa por la información. Mucha gente piensa que vacunándose contra la influenza se vacuna contra el COVID, y no es así. Y eso es parte también de la información que nosotros podemos entregar. A mí me carga ser alarmista, me carga como poder decir lo malo que está pasando, pero creo que después de 3 meses tratando de educar y tratando de alguna forma tomar algunas medidas un poquito más amistosas, yo creo que ya la forma ya se está viendo en una catástrofe. De verdad hay carencia de insumos médicos, hay carencia de personal, hay carencia de ventiladores, lo personal está agotado. Entonces, esto, si no ponemos todo de nuestra parte, lamentablemente, va a ser catastrófico. Bien, doctor Mayorga, le agradecemos nuevamente muchísimo sus tiempos, sus minutos que nos ha podido brindar a nuestro diálogo abierto en RTC Televisión, en la necesidad de informar y de hacer ver la gravedad de lo que estamos pasando para todos nuestros telespectadores, y ayuden, porque el sistema médico no basta para que esto tenga éxito en los problemas que estamos sufriendo. Hasta una próxima oportunidad, doctor Mayorga. No problema. Cuando ustedes estimen, saben que yo tengo la mejor disposición. Sí, gracias nuevamente, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Ok, listo, muchas gracias, saludos a todos. Cuídense, por favor, todos. Bien, ha sido una importantísima conversación con el doctor José Mayorga. Él desarrolla su actividad profesional en el CEFAM Sur de Iquique. Y no solo es importante por todos los temas médicos y reiterar la preocupación que siente el Colegio Médico a nivel nacional en cuanto a la capacidad que tiene el sistema de salud en Chile para enfrentar la pandemia, sino que para que con rostros de médicos nuestros, como el doctor Mayorga, como la doctora Olga López, para que entendamos de una vez por todas que esta situación crítica de salud que vivimos está cerca. No es un tema lejano, no es China, no es Estados Unidos, no es Santiago, es Tarapacá, es Iquique. Y conversar con ellos, que son nuestros médicos de nuestro sistema de salud, finalmente redunda en eso. Gracias nuevamente a los dos médicos que nos brindaron su tiempo para conversar. Esperamos que todos ustedes, nuestros telespectadores queridos, tengan mayor información y hagan circular esta preocupación que sentimos para que el sistema de salud chileno local no colapse. Hasta una próxima edición de Diálogo Abierto, RTC Televisión, con todos ustedes.